Siempre en Victoria, nuestro estudio semanal. Soy Yves Marcotte, estoy con mi esposa Yolanda y hoy vamos a ver un tema acerca de las montañas que hay en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer con la montaña que hay en tu vida? Hay que quitarla. Exacto. Es lo que dice la Biblia, obviamente, porque, bueno, ¿qué hay? A veces vemos montañas, pero nos tenemos que preguntar, ¿qué hay atrás de la montaña? ¿Por qué hay una montaña en nuestro camino? A veces puede ser un obstáculo, puede ser un momento de depresión, una enfermedad, una crisis económica, pero la Biblia habla de estas montañas y nos dice cosas muy interesantes, especialmente en Marcos 11. Marcos 11, 23, uno de nuestros versículos favoritos. ¿Cuántas veces lo hemos citado, verdad? Hablando de la fe, de cómo tenemos que vivir cuando tenemos una montaña, ¿verdad? De hecho, si supieras lo que hay atrás de una montaña, que en general es una gran bendición, la moverás así. No permitirías que se quedara ahí en tu camino, porque nosotros somos llamados a ir derechos, no dar las vueltas a las montañas, ¿verdad? O aceptarlas. O aceptarlas y decir, bueno, pues es un obstáculo que no voy a poder vencer, ni modo voy a vivir con esta montaña. Te acostumbras. Sí, ¿no? ¿Qué dice Jesús en Marcos 11, 23? Dice ahí, y me gusta cómo empieza, dice, porque de cierto os digo. O sea, no hay duda. No hay duda. ¿Y qué dice? Que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Wow. Será hecho, punto. Punto final. No podemos poner ninguna duda a esto. Ahorita si vamos a Lucas, mira, Lucas 17, vamos ahí, porque Jesús habla ahí también de otro tipo de montaña. Dice ahí 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Wow. Ahí no nos habla de una montaña, nos habla de un árbol. Y nos habla de un árbol porque dice también que hay cosas que tienen raíces en nuestra vida. Y que aún estas cosas que están ahí bien arraigadas en nosotros, si tuviéramos un poquitito de fe, como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay, podríamos echar este árbol, esta situación en el mar. Desaparecería ahí y podríamos ser libres. Esa es la promesa. Sí. Ahora, muchas veces el problema y la situación es que hay gentes que no saben, en primer lugar, qué es lo que tienen, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe cuál es el problema. Están viviendo tal vez las circunstancias, están viviendo tal vez el fruto del problema, pero ya se acostumbraron a vivirlo y ni siquiera saben identificar cuál es el problema. Cuando hablas tú de una raíz, para conocer la raíz que hay en una planta, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escarbar. Exactamente. ¿No? Cuando hay un problema, es lo mismo. Tenemos que escarbar. Tenemos que ver por qué estamos teniendo ese problema. La mayoría de las veces pensamos que los problemas que tenemos son por causa de alguien más. Sí,
sí, sí. Y ahí es donde el enemigo viene y nos pone una trampa tremenda porque nos distrae con la ofensa, con la amargura, echándole la culpa a todo el resto del mundo. Y mientras estamos distrayéndonos con esa queja y con esa situación, no estamos escarbando la raíz de lo que permitió eso en nuestro corazón. Así es, así es. Y eso es tremendo porque mientras no desarraiguemos y quitemos todo ese veneno, toda esa contaminación, toda esa situación que hay en nuestros corazones, las raíces van a seguir enfermas y por lo tanto el fruto de ese árbol va a seguir enfermo. Y es interesante ver que en las dos citas está hablando de hablar. Exacto. Qué importante que es lo que estamos hablando. Pero de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la palabra. Sí. Entonces, ¿qué tengo en mi corazón? Porque si mis raíces están contaminadas, lo que yo voy a hablar es contaminación. Exacto. Y nunca voy a solucionar el problema, ni la montaña, ni el árbol, ni nada, lo que haya, mientras yo esté hablándome a mí misma maldición. Porque cuando el corazón está contaminado, sale maldición de nuestra boca hacia las demás personas por la queja, pero hacia nosotros mismos también, como una frustración. Claro. Y no es que, como diría yo, a veces sí hay una mala intención porque ni siquiera sabemos cómo manejar la situación, pero más que nada es eso, es esa ignorancia, es esa ausencia de un conocimiento bíblico que nos da la libertad. Entonces, qué importante conocer todo esto que estamos hablando y que vamos a seguir hablando. Sí, tenemos que aprender muchas cosas y hablar correctamente pues también es importante. Pero si regresamos un poquito a Marcos 11:23, dice que cualquiera que dijera. Cualquiera. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que no se necesita ser una persona especial, ¿no?, para poder resolver una situación en tu vida. Ya tenemos una persona especial que es el que lo va a quitar. Exactamente. Entonces, cualquier persona puede resolver, puede vencer su montaña, puede salir adelante de su crisis, de sus momentos difíciles. Lo que dice Jesús, y en Marcos y como en Lucas, se necesita fe. Lucas te da el tamaño de la fe que necesitas, muy pequeño, el grano de mostaza. Es que todos tenemos una medida de fe. Todos. Igual. Sí. ¿No? Como de la misma manera que tenemos los músculos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues hay algunos que los fortalecen más que otros, y hay músculos chiquitos y músculos fuertes y grandes, ¿no? Sí, pero es la misma medida de fe, porque Dios jamás va a hacer una acepción de personas. No. Entonces, ¿por qué decimos, por qué hay tantos hombres de Dios que pueden hacer tantas grandes cosas o tener tanta fe? Pues porque se han fortalecido, han hecho lo que tienen que hacer. Exacto. He trabajado en su Han fe. trabajado como un músculo, Exacto, han trabajado. Exacto. Ahora, para personas que apenas están iniciando en la palabra de Dios, sí, una palabra de ánimo es que todo esto es un camino y todo esto es un proceso, y al inicio de este proceso nosotros mismos también tuvimos que apoyarnos, aprender y ayudarnos, sí, claro, de personas que a lo mejor ya han caminado un poquito más en el camino de la fe y que nos pueden ayudar a fortalecer esa fe, ¿verdad? Y ganar tiempo. Exacto. Porque a veces no sabemos ni por dónde empezar. Sí, y nos atoramos un tiempo en una situación que podríamos haber vencido. Por eso Marcos ahí dice, cualquiera lo puede hacer, claro. Cualquier persona. No dependes de tu pastor, no dependes de un gran predicador, dependes de ti y de tu condición de fe. Y cuando tu fe es suficiente grande, que la has cuidado, la has hecho crecer, cualquiera puede decir a este monte, quítate, échate en el mar y va a desaparecer.
Lo mismo dice Lucas, con un poquito de fe, la que tienes, úsala. A veces pensamos, no, pues yo no tengo suficiente fe. Sí, tienes suficiente. La tienes que la tienes que hacer crecer, pero lo que tienes es suficiente para empezar a trabajar y hacer que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Muchos todavía también no solamente dependen de un pastor, de otro hermano que ora por ellos. Dicen, no, yo dependo de Dios. Para la montaña, no, Dios no la va a mover. Por eso dice que tú digas a esta montaña, quítate y tendrás lo que tú dices, no lo que otro dice. Es tan importante ser responsable. No estamos diciendo que Dios no pudiera quitar la montaña, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y si nosotros estamos en fe, ¿verdad? Y declarando y haciendo lo que nosotros tenemos que declarar, Dios puede mandar ángeles a que quiten esa montaña, porque finalmente tenemos ángeles que nos pueden ayudar. A lo mejor Dios puede obrar en nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones, para echar nuestras cargas sobre Él. Él puede hacer muchas cosas, pero en su perfecta voluntad, Él decidió que la responsabilidad de tener bendiciones en la tierra, tenemos la autoridad delegada por Él. Sí. Tenemos la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra en autoridad, es la forma en que Dios decidió que las cosas sucedieran en esta tierra, porque nosotros somos los mayordomos de esta tierra. Exacto. Esta tierra está a cargo del hombre porque Dios así quiso que fuera. Nos la entregó. Entonces no quiere decir que Dios no pudiera o no tiene el poder para hacerlo o no quiere hacerlo, ¿verdad? Porque Él todo lo puede hacer y quiere bendecirte, pero te está dando a ti una responsabilidad. Y ahí es donde viene una prueba. Y Dios puede preguntar, ¿qué tanta responsabilidad quieres tener de tomar tu vida y hacer lo que tienes que hacer y salir adelante con lo que tienes que salir adelante y no buscar a Dios como si fuera una varita mágica? Exacto. En donde, pues yo quiero que Dios tú hagas esto y que tú quites y que tú pongas y que tú pareciera como si fuera, no sé, la caja de los deseos, y yo no sé. Y tampoco estoy diciendo que Dios no conceda los deseos de nuestro corazón, porque la Biblia dice que sí, pero Dios no es un Dios como de magia y como de una caja de sorpresas así que de repente, no. Dios quiere que crezcamos y que nos fortalezamos en carácter, y por eso nos está dando esta responsabilidad de la que estamos hablando. Tú háblale a la montaña. Exacto, porque si no, pues no vas a crecer en la autoridad y en el poder. Entonces, como tú dices, háblale a la montaña, no habla de la montaña. Porque cuando oras a Dios, ayúdame, hablas de la montaña y no estás haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer, que es hablar a tu montaña, ordénale de irse de tu vista y sigues con tu camino derecho. Así es. Sin desviarte. Satanás te va a querer siempre desviarte, porque cuando tú te desvías, no estás en el propósito de tu vida. Y él sabe que cuando estás en el propósito de tu vida, haces un gran daño al reino de las tinieblas. Claro. Entonces te va a desviar, te va a decir, esta montaña no la puedes vencer, le tienes que dar una vuelta que te va a tardar toda la vida. Y te estancas ahí. Entonces habla a la montaña tiene que conocer tu voz, las situaciones, las oposiciones, las tinieblas tienen que conocer tu voz. Es tan importante esto, ¿no? Tu voz es tu dirección en el espíritu. Nuestra voz es muy importante, es nuestra identidad también. Es como ese pasaje que habla de que la lengua es como el timón de un barco, ¿no? Exacto. El timón, si tú ves un timón de un barco, es una cosa tan pequeña comparada con el tamaño del barco. Sin embargo, ese pequeño timón es lo que mueve aún barcos de carga transatlánticos, ¿verdad? Es lo que dirige.
Y me encanta ese versículo porque lo que nosotros hablamos, es lo que, como tú dices, es lo que va a dirigir nuestra vida. ¿En qué camino vamos a ir? Vamos a suponer, voy a tomar, ¿no?, el camino de la dirección de la queja, o voy a tomar la dirección de la responsabilidad de hablar bendiciones y declarar bendiciones a mi vida. Son dos caminos. Uh-huh. Y este timoncito que es la lengua es lo que nos va a llevar. Exacto. Y tu voz es única. Los científicos se dieron cuenta que no hay dos personas con la misma voz. Wow. Sí. De hecho, los bancos, cuando llamas al banco, tu firma, tienes que decir, mi firma es mi voz. Y si el sistema reconoce la voz con el número de teléfono o el número de cuenta que tú escribiste antes de conectarte, checa, entonces te dan acceso a la información bancaria que tú estás buscando. ¡Wow! Entonces imagínate cuando tú hablas con autoridad en el nombre de Jesús, las tinieblas reconocen esta voz con el respaldo celestial y empiezan a temblar. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, es Dios hablando, es Jesús hablando. Sí. Jesús es el verbo y Jesús mora en ti. Y cuando se habla la palabra de Dios, nosotros estamos siendo un instrumento con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestro sonido de voz, ¿verdad? Le estamos dando vida a ese verbo que mora en nosotros, que va a salir a través de lo que nosotros estamos hablando. Y Satanás reconoce que esa es la voz de Jesús, de aquel que lo venció. Así y cuando escucha la voz de aquel que lo venció, no le queda otra más que doblar sus rodillas, salir corriendo, sí, ¿verdad? Y salir corriendo es mover la montaña. Exacto. Ya, no está ahí. Ya. Mira, el Salmo 18 nos habla de nuestra voz de manera muy interesante. En el versículo 6 y 7 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¡Wow! Tu voz llega al cielo. Tu voz es reconocida en el cielo. Y el cielo está atento a lo que tú vas a decir. Por eso dice ahí, es muy interesante, dice: clamé a Dios y Él oyó mi voz desde su templo, desde hasta allá. Cuando tú clamas, Dios sabe quién está clamando. Dios reconoce quién está hablando ahí en la tierra. ¿Y qué va a hacer? Responder. Es tan importante conocer esto, porque muchas veces hemos oído: no sé si Dios me escuchó. Dios sabe exactamente a quién corresponde esta voz que llegó al cielo. Así es. Y en el cielo quiere decir cuando Dios manda algo, cuando hace un mandato y Él habla, Él está hablando a sus ángeles. Y cuando habla a sus ángeles ahí en el segundo cielo, hay una batalla, porque los ángeles de las tinieblas están ahí también tratando de detener, como lo vemos en Daniel 10. Claro. Tratando de detener esa bendición que Dios ya envió desde el tercer cielo, pero tiene que pasar por el segundo cielo. Y ahí es donde es impresionante, porque esa batalla puede ser con relámpagos y con truenos y con todo esto que el enemigo quiere frenar. Pero no se nos olvide que la voz de Dios es ese trueno tremendo que está por encima de cualquier cosa y con un sonido impactante, que cuando Dios habla, todo se tiene que someter a lo que Él dice. Entonces, aún
las oposiciones de Satanás, que pudieran ser las montañas. Ajá, sí. Las oposiciones de Satanás son destruidas por el sonido de la voz de trueno de Dios cuando tú declaras su palabra y no regresa vacía. Entonces Dios la manda con un trueno que deshace toda la obra del enemigo. Y ahí es donde qué importante tener ese versículo específico para hablar la voz de Dios, la palabra de Dios con fe, porque estamos hablando de que tiene que, el ingrediente, ¿verdad? La receta, por decirlo de una manera, es la palabra más fe igual a victoria. Sí, siempre, siempre. Y es lo que hemos visto. Por eso Marcos 11:23 habla de fe, que no dudares en tu corazón, creyeres lo que vas a decir. Tu voz, imagínate, tu voz mueve los cielos, ¿cómo no va a mover una montaña? Tu voz mueve los ángeles, como tú dices, mueve tantas cosas. Por eso mencionabas a Daniel 10, ¿verdad? Y aquí estamos en Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Es un ángel hablando a Daniel. No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y viene después la consecuencia. Y a causa de tus palabras, yo he venido, dice el ángel. ¡Wow! Entonces, no solamente Dios responde a una palabra de fe, a una voz que clama con fe, sino que todo el ejército de Dios responde ahí. Estuvo a favor de Daniel. Sí. Hay otro ingrediente que podemos agregar aquí, que es la humildad. Sí. Porque aquí está hablando de cuando tú te humillaste delante de Dios, tus palabras fueron escuchadas. ¿No? Sí, y ahí es donde tenemos que entender que sí, Dios es todopoderoso, Dios puede mover las montañas, pero las va a mover si nosotros declaramos, oramos y hacemos lo que tenemos que hacer. No podemos llegar chillando y Señor, por favor, quita las montañas porque ya no puedo más. Y Él dice, háblales, habla con fe, habla con autoridad. Y entonces la palabra que tú hablas va a hacer que en el mundo espiritual se mueva lo que se tiene que mover para que los ángeles echen fuera todo lo que tienen que quitar y traigan las bendiciones a tu vida. Pero eres tú quien mueve a esos ángeles a través de la palabra hablada. Sí, exacto. Tu voz usando la palabra mueve absolutamente todo, hasta que los ángeles llegaron directito con Daniel. Sabían de dónde había salido esta voz, este clamor. En el Salmo 33, mira lo que vemos ahí acerca de la palabra, ¿no? Del 6 al 9, 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. No. ¿Qué vemos ahí? Dios creó todo con sus palabras. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él te dice, ¿dónde está la palabra? En Romanos 10, cerca de nosotros, en nuestra boca. Y cuando la palabra de Dios está en tu boca, tú te puedes conectar con este versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando tú dices, cuando tú hablas con la palabra, con autoridad, será hecho. Eso es tremendo. En la amplificada, en la versión amplificada, el versículo 10, dice que el Señor nulifica el consejo de las naciones
y hace que los pensamientos y los planes de la gente sean efectivos. Wow. Qué tremendo. Wow, wow. Él hace que nuestras palabras sean efectivas. Sí. Él hace que lo que nosotros hablamos conforme a su palabra escrita sea efectivo. Sí. Llegue a suceder. Pone poder. La palabra es poder. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son cosas sobrenaturales, ¿no? Y tenemos que entender esto, creer en esto, que la palabra de Dios en tu boca es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a hacer algo con la montaña que hay en tu vida. Mira, quiero cerrar con Hebreos 11, porque ya se nos está acabando el tiempo para el día de hoy, pero vamos a cerrar con 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, y sigue siendo. Y sigue siendo y igual. sigue siendo hecho, porque la palabra dice que aun si fuera necesario que Dios creara algo nuevo para tu bendición, lo haría. Así es. Entonces sigue siendo una verdad. Sí. Bueno, la palabra es eterna, no eterna. puede terminar. No va a terminar nunca. Y lo bueno es que Dios nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Para que la hablemos. Eso va a ser el tema de la segunda parte. Vas a aprender cómo hablar lo que se te ha sido hablado a ti también. Tenemos que saber a veces repetir la palabra que hemos oído. ¿Por qué? Porque Dios te la ha mandado para que la uses, ¿no? Bien, pues hasta aquí llegamos para esta primera parte de cómo mover las montañas que hay en nuestras vidas.